vive Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles, el último miércoles de agosto. Miércoles 30 de agosto de 2023. El viernes es primero, quiere decir entonces. Y el sábado es el Día del Ejército. Así es. Con Gerson Ordóñez y con Carlos Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Queremos enviar un saludo especial a una televidente, oyente, allá en Madrid, España, una nicaragüense que ya está trabajando, cuyo nombre es Maylin Bojorge. Muchas gracias, Maylin, por escucharnos o por vernos, o por ambas cosas. Pues ella ayer estuvo de cumpleaños, creo que ya son 51, no sé. Un esteliano, Yader Molina Lagos. Por todo lo alto lo celebró. Felicidades a Yader. Hubo golpe de estado en Gabón. Ahí gobernaba una familia. Décadas. Lo que he visto, los videos que he visto, es la gente celebrando en las calles. Hubo elecciones. La oposición dijo que habían sido fraudulentas. Cortaron internet, cerraron la frontera, cerraron el aeropuerto. Todo eso antes del golpe. Dijeron que habían cortado internet para no meter zozobra a la población. Y entonces ayer dio el resultado de la Junta Electoral, dando la victoria al presidente de turno por más del 60% de los votos. Y poco después los militares dieron el golpe de estado, incluyendo la Guardia Presidencial. Gabón es otra colonia francesa. O sea, le va mal a Macron. Pero hay que esperar, pues. Por eso es que no queremos ocuparnos mucho de este tema, porque hay que esperar la naturaleza del golpe, qué es lo que viene. Hay que esperar. Pero sí les digo lo que yo he visto, pues he visto como 7, 8 videos de la gente celebrando en las calles, incluyendo a los militares. ¿Verdad? La multinacional francesa que explota ahí los minerales de Gabón ya suspendió sus operaciones. Todavía no he leído la reacción de Francia. ¿Verdad? Pero además bueno, Gabón es un país, no es muy grande, como el doble de Nicaragua. No, tiene como 3 millones de habitantes, algo así. Pero tiene mucho petróleo. Muchísimo. Y gas. Y otros minerales. Es el tercer país en índice de desarrollo humano en África. Pero como siempre ocurre, pues hay una desigualdad enorme. Por eso digo, hay que esperar. Pero sí es interesante lo que está ocurriendo en África, sobre todo en África Occidental, ¿verdad? Aunque Gabón está más hacia el centro, hacia el Golfo de Guinea, pero bueno, esperaremos. Pero sí quiero abordar un tema, hombre, que las agencias de relaciones públicas del imperialismo europeo y yanqui
se ocupan de ocultar o de informar tangencialmente, o sea, sin profundizar, solo dar la noticita, pero no ocuparse del tema a fondo, porque debilita las instituciones imperialistas, pues, y en las figuras imperialistas. Estamos hablando de Biden y de su familia. Es una cosa impresionante la corrupción de esa familia, de una profundidad y que no es de ahora, viene de lejos. A medida que Biden siempre se ufanó ser un hombre de guerra, fue uno de los instigadores de la destrucción de Yugoslavia, por ejemplo, cuando era senador. Pero además es un sinvergüenza. Y no lo digo yo, lo dicen las pruebas, lo dicen los republicanos, pero además hay investigaciones periodísticas que se publicaron en su momento, ya no las hacen. Porque es Biden. Yo me pregunto si algún gobierno de izquierda hiciera la 100ª parte de lo que la familia Biden ha hecho, ¿te imaginas la campaña demoledora que habría de todas las agencias noticiosas imperialistas y los diarios imperialistas? La 100ª parte de lo que ha hecho la familia Biden. Se lo voy a recordar y le voy a contar lo de hoy. ¿Verdad? ¿Por qué volvió al primer plano? Porque el domingo, en una entrevista que ofreció el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, que además anda medio peleado con Trump, anda medio peleado con todo el mundo, pero bueno, es el presidente de la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, pues, de Estados Unidos. El domingo, el 27 de agosto, ¿no? Sí, así es. Reveló cosas como esta. ¿Ves? Dice McCarthy que ahora descubrimos que cuando era vicepresidente de Obama, la familia Biden creó 20 empresas fantasmas. 20 empresas fantasmas. Recibieron 16 o 17 pagos de Rumanía mientras Biden era vicepresidente. Ahora descubrimos, dice el tipo, que el dinero fluía hacia 9 miembros de la familia Biden. 9 miembros de la familia Biden recibían ese dinero. Cuando miras esto, dice Kevin McCarthy, parece una cultura de corrupción que ha estado ocurriendo dentro de toda la familia Biden. Entonces el tipo dice, hombre, esto hay que esclarecerlo, pues, pero no nos quieren dar la información y esto puede conducir a un juicio político a Biden. Es poco probable que esto ocurra, pero bueno, el tipo lanza la activa, ¿verdad? Pues vamos a ver si lo enjuiciamos. Muy difícil que lo puedan destituir, sobre todo porque el Senado está en manos del partido de Biden, de los demócratas. Dice el tipo, hay que responder al público estadounidense que merece una respuesta. ¿Quién miente? ¿Qué información pasó? ¿Quién pagó y de qué gobiernos extranjeros? ¿Estamos claros? Pero veamos, escarbemos en la, ¿cómo te dijera yo? Escarbemos en los antecedentes. Estamos hablando de una extensa red de sobornos que recibía Biden cuando era vicepresidente, su hijo, que era su operador político, y toda su familia. Y este tipo, Biden, se da el lujo de andar elaborando listas de corruptos. Y él es un industrial de la corrupción. Impresionante. Entonces, escarbemos los antecedentes. Te decía, todo esto comienza cuando se descubre lo de Hunter Biden. ¿Quién es Hunter Biden? El hijo. El único hijo que le queda del primer matrimonio.
porque otro hijo murió con su esposa en un accidente de tránsito y el tercer hijo murió de un tumor cerebral. Entonces, lo único que le quedó es este. Y este iba en el auto cuando mueren en el accidente su mamá y su hermana. Él iba en el carro. Entonces se volvió drogadicto y borracho. Y pedófilo. ¿Verdad? Entonces este tipo se fue a parar a Ucrania antes del golpe de Estado, del Maidán. Antes de eso fue a parar a Ucrania. Hizo negocio con una empresa que se llama Burisma Holding, que es dedicada a la energía eléctrica, que tenía explotación de gas en Crimea. Todo esto antes, repito, del golpe de Estado instigado por Estados Unidos y la OTAN, que lo dirigió la Victoria Nuland desde Kiev, la capital de Ucrania. Entonces el tipo era miembro del consejo de administración de este holding y andaba por el mundo dando charlas de la energía a nombre de esta empresa, Burisma. Estuvo 5 años en el consejo de administración. Le pagaban, por aquí tengo lo que le pagaban anualmente, creo que eran $50,000 mensuales por ser miembro del consejo de administración y por el vínculo político con el vicepresidente de Estados Unidos. Primero era senador y después vicepresidente de Barack Obama. O sea, por el lobby que él podía hacer en Estados Unidos. ¿Verdad? Tuvo 5 años, repito, desde 2014 hasta 2019, cuando su papá era el vicepresidente. ¿Verdad? Entonces, el fundador de esa compañía era un aliado del presidente que derrocaron, de Víctor Yanukovych, ¿verdad? Derrocado en el 2014. Claro, al derrocar a Yanukovych, pues entonces Obama entra con todo a Ucrania, ya en la fase final de preparación para lanzar a Ucrania contra Rusia. Biden iba y venía a Ucrania cada rato. Pero oigan esto, sí. Entonces, nombran a un fiscal en el 2015. Y el fiscal empieza a investigar al dueño de la empresa de la cual Hunter Biden era el directivo, de la Burisma Holding. Lo empieza a investigar por corrupto. Y de paso empieza a investigar a Hunter Biden. ¿Verdad? ¿Qué ocurre entonces? Viene Joe Biden y como vicepresidente empieza a amenazar a Ucrania que le va a quitar la ayuda si no destituyen a ese fiscal. Miren qué clase de corrupción. Entonces, cuando estaba Obama en la Casa Blanca y también Biden, antes de ser presidente, estamos hablando de hace 6, 7 años, la gente de Obama dijo que no había ningún conflicto de intereses porque Hunter Biden actuaba como ciudadano privado y no como representante de la presidencia de Estados Unidos. También Biden en la campaña electoral contra Trump dijo que él que no hablaba con su hijo hacía tiempo, que no sabía nada de sus negocios. ¿Verdad? Fíjense, entonces aquí, ¿qué cambia todo esto? Una computadora. Espérame, me había olvidado decir esto. El fiscal que quería correr Biden se llama Víctor Shokin, no sé si ya murió, pues. ¿No? Y entonces, cuando Biden se entera, pues, que están investigando a su hijo, entonces empieza a presionar y cabildea con los gobiernos europeos para que se sumen a su presión. Entonces comienzan a decir, toda la maquinaria de publicidad del imperialismo empieza a decir de que ese fiscal es muy blando con la corrupción porque él es también corrupto para propiciar su destitución, cuando lo que estaba haciendo era investigando a los corruptos de Burisma y al hijo de Biden. Entonces cuando oiga que los yanquis están contra alguien porque es corrupto, es porque probablemente sea al revés, ¿verdad? Pero bueno.
Entonces, ahora, hoy en un diario, en una cadena de televisión de Estados Unidos, la Fox, hoy aparece esta información. Dice que tienen correos electrónicos. Ah, bueno, espérate. Entonces viene, como este tipo era un borracho. Dicen que ya está rehabilitado. No sé si será, ahora se dedica al arte. Borracho y drogo. Entonces el tipo va a dar a reparar una laptop. Bueno, una laptop le decimos porque era una Apple. Y se le olvida irla a traer. Ahí en Delaware. Y entonces él, como gay, el dueño del taller, como no sabía de quién era, pues. Pero entonces, bueno, como no llega a traerla, comienza a husmear y encuentra de quién es. Entonces viene el tipo, saca el disco duro y seguramente se lo vendió, se lo vende a la gente de Trump, de Donald Trump. Rudy Giuliani en particular fue el que lo difundió, ¿verdad? Que él era el abogado de Trump, que fue alcalde de New York. Entonces, en ese disco duro viene todo, hermano. Al principio solo se filtraron algunas cosas, después se desmintieron los diarios, lo dijeron, después se desmintieron. Son malditos todos esos, pero bueno. Después salieron de ahí fotos de Hunter Biden con niñas. Con niñas, y esto no es invento, ahí está en la foto. En una piscina bebiendo guaro y niñas, varias niñas que no son de raza blanca, con quienes él está en una evidente conducta sexual. ¿No? Niñas, subrayo. Pero de ahí entonces hoy revelan correos electrónicos que encontraron en esa Apple. Dice, Hunter Biden ayudó a idear un plan para cerrar la investigación que había desatado el fiscal al que corrieron, Shocking, quién sabe cómo se pronuncia. Diseñó la estrategia para destituirlo. El 12 de mayo, un directivo de la empresa le escribe a Hunter y le dice, mira, parece que están investigando a mi jefe, el dueño de la empresa, porque se llama Mykola Zlochevsky. Y entonces le dice a Hunter, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos sugerís? ¿Qué nos podés ayudar? Pues para que se cerrara esa investigación. Entonces el tipo además estaba siendo investigado. Pongan cuidado. Lo está investigando el fiscal de Ucrania y también lo estaba investigando el FBI. Y también lo estaba investigando la inteligencia británica. Los dos, FBI y la inteligencia británica, el MI6, lo están investigando por blanqueo de dinero. Dedicado a, ya sabes qué. Bueno, entonces viene el Hunter Biden, incorpora a un socio de un bufete de abogados, el Boyd Schiller Flexner. Y entonces empiezan a asesorarlo. Incluso después contrata Hunter Biden a Blue Star Strategies, una empresa dirigida por antiguos miembros de la administración de Bill Clinton. Miren cómo se va uniendo todo. Y el objetivo era acabar con la investigación hacia su patrón, el dueño de Burisma. Y según dijo en el Congreso de Estados Unidos, Devon Archer, un amigo de Hunter Biden, lo dijo hace como 3 años esto. Este Biden llamó a su papá para ver qué hacía. Entonces su papá empezó a hacer gestiones, porque él estaba investigado y también sus patrones. Entonces se va Biden en 2015 siendo vicepresidente. Siendo vicepresidente todavía, ¿sí? Sí. Se va para Ucrania. Y le dice al presidente títere que tenían en ese momento, mire, le dicen, si usted no termina con esta investigación, Poroshenko era el presidente de aquella época,
Estados Unidos no le va a dar los $1.000 millones comprometidos para Ucrania. Tiene que despedir al fiscal. ¿Estamos claros? Entonces, estamos hablando que en la computadora de Hunter Biden hay 103,000 mensajes de texto, 154,000 correos electrónicos. En los correos le dice a su papá, David, oye, el chico clave, el chico importante, el chico, qué sé yo. Pa. Y hay más de 2,000 fotografías, pues, entre las cuales ya te dije, pues hay muchas de contenido sexual. Incluso Biden dijo que esto era una campaña de los rusos. Te estoy contando todo eso, hermano. Porque eso muestra la calaña de la que está hecho Biden y su familia. Pues. La casta. Y porque este es el tipo que nos da lecciones de moralidad, de democracia, de transparencia a todos los demás. ¿En nombre de qué? ¿Con qué autoridad moral? Si él es un corrupto que ejerce el poder para proteger a su familia, que recibe millones de dólares en soborno. Porque yo te dije el salario que le pagan a Hunter Biden, pero no te he dicho cuánto ganaba, cuánto le pagan en soborno, porque eso todavía no está claro. Por eso es que dice Kevin McCarthy, hombre, y ahí, que nos digan. Es más, el colmo es que nombraron un fiscal especial para el caso de Hunter Biden. El tipo vino y hizo un arreglo, ofreció un arreglo, pero totalmente favorable a Biden, a Hunter Biden, y el juez se negó a aceptar ese arreglo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? El fiscal especial David Weiss. Incluso dice Kevin McCarthy que llegó al colmo esta cosa, que hasta el FBI le avisó a Hunter Biden que ya lo estaban investigando el Congreso y los republicanos para evitar que compareciera. O sea, miren cómo el entramado de la corrupción, la profundidad de esta corrupción. Así están las cosas. Esa es la familia presidencial, la que nos da lecciones. Da asco, ¿verdad? Y qué casualidad con Ucrania. ¿Vos crees que eso es fortuito? Todo esto tiene una sucesión de eventos que culminan en lo que está ocurriendo ahora. No tengan la menor duda. Y el colmo es ese, pues. Entonces, es culpa de Rusia que el borracho y drogadicto Hunter Biden, se le haya olvidado la laptop. Es culpa de Rusia que le hayan encontrado al borracho todas esas fotos, o esos correos, o esos mensajes de texto. ¿No? Y entonces ahí es culpa de Rusia que se sepa todo el entramado de corrupción de la familia Biden. Pero todo eso lo ocultan. ¿O has visto vos una sostenida información al respecto, de investigaciones? ¿No? Después lo ocultaron, le echaron tierrita para que después New York Times reconoció, pues que habían ocultado, pero es culpa de unos reporteros, pero no es decisión editorial, solo vos sabés. Bueno, son las 6:57. Quiero abordar otro tema y les voy a sorprender, pero y pues vamos a seguir con otras cosas del frente, era lo que decíamos el lunes. Seguir con Carlos y con otras cosas. Pero bueno, oigan esto. Yo le doy seguimiento hace muchos años a Corea Democrática, la República Popular de Corea. Popular Democrática de Corea. Corea Democrática, a la que le dicen Corea del Norte. Y la que han demonizado. Donde todo es prohibido, donde es un dictador, es un esto, es un lo otro. Y se ocupan de ignorar lo que de verdad pasa en Corea Democrática. Entonces ayer creo que fue así. Ayer fue el aniversario de la Marina de Corea Democrática, la Fuerza Naval. Entonces estuvo allí el líder de Corea Democrática para
hacer un discurso que me parece extraordinario. Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung, el fundador de Corea Democrática. Entonces, Kim Jong-un, recuerden que primero es el apellido y después el nombre, o sea, él se llama Jong-un. Me parece que, o sea, hizo un discurso, si bien resaltando pues lo lógico en un aniversario de la rama de la Fuerza Armada, resaltando su trabajo, etc. Lo más importante fue la parte ideológica. Ese hombre es brillante, ¿eh? Pero escuchen esto, quiero leerles alguna cita. Bueno, para Corea Democrática es sumamente importante la fuerza naval. Todas las invasiones que ha sufrido Corea, o las agresiones, han venido del mar. Entonces ahí, en ese aniversario, Kim Jong-un anunció de que va a dotar a la fuerza, a los barcos de guerra, los va a dotar de armas nucleares. ¿Ah? Eso es un anuncio sumamente importante. Entonces, para Corea Democrática, las fronteras marítimas son de vital importancia, porque por ahí les han llegado las agresiones. O sea, tienen que cuidar sus mares. ¿Ah? Entonces dice, quiero leer alguna cita de lo que dice Kim Jong-un. En la guerra moderna, dice Kim, la Marina es una fuerza integral que está equipada y operada con diversos medios de ataque e incluso con la disuasión nuclear del país. Y solo una fuerza naval bien preparada puede proteger la seguridad del país. Lo más importante es el extraordinario espíritu combativo de los comandantes y soldados que honran la misión y la tarea de proteger el mar que les ha confiado la patria y están llenos de feroz espíritu combativo y valentía. Por supuesto, dice Kim Jong-un, los avances militares y tecnológicos deben acompañar y ser valorados ahora por nuestra Armada en el cumplimiento de su misión. Pero ante todo, y aquí viene, pero ante todo, dice Kim, debemos adherirnos firmemente y seguir cultivando la superioridad moral e ideológica imperante en nuestras Fuerzas Armadas, porque como ha demostrado la historia, la guerra es una contienda mental e ideológica. Cuando eres ideológicamente poderoso, el enemigo no tiene ninguna oportunidad. Me voy a detener aquí, porque esto es de una profundidad enorme. Lo hemos sostenido, bueno, Carlos Fonseca es uno de los que lo ha dicho, ¿no? Nuestra superioridad moral es lo que nos da lo que desequilibra el enfrentamiento con la Guardia Somocista, y así lo demostró el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua era infinitamente inferior en capacidad militar, en armamento, frente a la Guardia de Somoza, y ganó el pueblo de Nicaragua gracias a la superioridad moral. O sea, la superioridad moral es lo que define la capacidad, la fortaleza de una fuerza armada, no su arma. Vos podés ser el ejército mejor armado del mundo, pero si no tenés fortaleza moral, si te arredraás frente a cualquier dificultad, estás listo y servido por muy grandes fusiles que tengas, incluso bombas atómicas, te van a derrotar. La guerra es una contienda mental e ideológica. Esto encierra una verdad del tamaño del planeta. Cuando eres ideológicamente poderoso, el enemigo no tiene ninguna oportunidad. Y por eso siempre me acuerdo cómo han fortalecido en la Policía Nacional y en el Ejército de Nicaragua la formación patriótica para consolidar esa superioridad moral y para fortalecer la ideología. Esto es vital. El otro ángulo de Corea Democrática es que ellos lograron sintetizar sus tradiciones y su historia en lo que llaman la idea juche. O sea, la manera de hacer la revolución en Corea Democrática. Nosotros tenemos nuestra manera, el sandinismo. Los cubanos tienen su manera, la idea martiana. Los venezolanos tienen la idea bolivariana.
Nosotros tenemos, repito, el sandinismo. Los coreanos tienen la idea juche, que es la síntesis de su historia y de su manera de entender su sociedad y su manera de acometer la solución de los problemas. La idea juche. Sigo porque nos faltan unos parrafitos. Es por el elevado espíritu ideológico de nuestros marinos que los arrogantes y despreciables barcos agresores que surcan los océanos del mundo no se atreven a adentrarse en nuestros mares. Y es por esta férrea creencia que el pueblo de la República Popular Democrática de Corea no deja de tocar el tambor de la producción y la construcción hacia la prosperidad. O sea, son las ideas. Por las ideas es que echas para adelante. El predominio de las ideas políticas debe equilibrarse con el desarrollo militar y tecnológico. La base del fortalecimiento del poderío de la Armada, de la Fuerza Naval, es aferrarse firmemente a la supremacía del poder ideológico y espiritual, ayer, hoy y mañana, por lo que debe darse prioridad, dice Kim Jong-un, al blindaje espiritual de todos los soldados. La guerra no es solo una batalla de tecnología y equipos, sino también una batalla de ideas, convicciones y moral. Por mucho que cambien nuestra fuerza, las formas de la guerra y el comportamiento militar del enemigo, nunca se cambiarán nuestros métodos de lucha y nuestras tradiciones victoriosas basadas en la superioridad política, ideológica y moral. Y vuelve a insistir el hombre. La filosofía revolucionaria y la doctrina de guerra únicas del heroico ejército popular de Corea es lo que realmente se necesita en el campo de batalla. No es la superioridad numérica y tecnológica de los armamentos, sino la arrolladora fuerza ideológica y espiritual de los soldados que utilizan esos armamentos. Nuestra armada, dice Kim Jong-un, debe estar llena de la convicción de que con soldados armados con un espíritu indomable no hay enemigo que no se pueda derrotar ni combate que no se pueda ganar. Repito esto, nuestra armada debe estar llena de la convicción de que con soldados armados con un espíritu indomable no hay enemigo que no se pueda derrotar ni combate que no se pueda ganar. Y es importante, dice, continuar firmemente esta tradición única sin concesiones ni descarrilamientos. En particular, y aquí recupera la historia, hermano, debemos esforzarnos por emular el indomable espíritu combativo de los héroes de las generaciones anteriores y centuplicarlo. Y cierro yo con el resumen de este discurso con este párrafo. No importa dónde y qué hagan, los heroicos combatientes del mar, orgullosos, magníficos e inconmensurables en su fuerza, que viven juntos y mueren juntos, podrán ser infinitamente fieles a su misión y deber ante el partido, la revolución, la patria y el pueblo, cuando fortalezcan su camaradería y afronten con una sonrisa cualquier dificultad, cualquier limitación. Es de mucha profundidad. Yo siempre recuerdo las palabras de Carlos Fonseca a este respecto. Y me parece de particular importancia por eso la consolidación ideológica en nuestras Fuerzas Armadas, los órganos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobernación hoy, de la Policía Nacional en todas sus especialidades, del Ejército, de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea, del Cuerpo Médico Militar.
de la inteligencia, de la contrainteligencia, de la policía y del ejército, de todos los instrumentos que disponemos, fortaleza ideológica. Eso es lo que va a inclinar la balanza, lo que decide la batalla, lo que marca la victoria, es la fortaleza moral, la fortaleza ideológica. Sí, es importante tener buenas armas, buenos chunches, buenos fierros. Es importante, claro que sí. Pero lo vital no es eso. Lo vital es tener la fuerza moral, la solidez ideológica. Con eso vencemos a cualquier enemigo. Regresamos, son las 7:09. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Esto a propósito de la moral, de la fortaleza moral. No dio tiempo el lunes y por eso lo vamos a hacer hoy. Ya lo hicimos algunas veces anteriores, hace años. Pero es que es una carta tan linda que tiene tanto contenido. Yo creo que es una de las cartas más lindas que yo he leído entre revolucionarios, ¿no? Es de Carlos Fonseca a los padres de El Chelito Moreno, de Francisco Moreno. Y yo creo que precisamente lo que resalta Carlos en esta carta es la fortaleza moral de Francisco Moreno, del Chelito. Que recuerden, es el que comienza a alfabetizar en la guerrilla de Pancasán. Entonces Carlos le pregunta, ¿qué andas haciendo? Nos cuenta Daniel, ¿qué están haciendo? Pues entonces le dice el Chelito, está bueno, y también enséñenles a leer, le dice Carlos, en la cueva. En la cueva allí, no sé, en el Cerro Pancasán. Entonces, y además el Chelito Moreno, cuenta Daniel, ya había tenido experiencia alfabetizando en los barrios empobrecidos de la Managua de antaño, seguramente en la costa del lago, qué sé yo, en aquel tiempo, el barrio Pescadores, Acahualinca ya quedaba lejos. Mira Lago, le decían a otro barrio por ahí. Me imagino yo, porque esa era la zona de mayor pobreza y marginación de la Managua. Entonces, ahí vivía José Benito Escobar, por ejemplo, en el barrio de los Pescadores. Ahí nació, ahí creció, por ejemplo. ¿No? Entonces, en esa carta tiene un enorme contenido humano, pero lo que creo que es más oportuno resaltar es todo lo que Carlos habla de la calidad moral de Francisco Moreno y de su superioridad frente al resto de compañeros en ese sentido. Pues. Escrita en 1969, el 68, el 19 de marzo, dirigida al doctor José Moreno, era médico, y a la doctora Estela de Moreno. Estimada doña Estela, estimado maestro, quiero dirigirles unas líneas que tal vez lleven un poco de aliento a sus corazones angustiados de congoja. El martirio de Francisco y de los demás compañeros y de todos los campesinos explotados no ha sucedido en vano. Fueron el precio que se dio de pago para que la justicia llegue a florecer. Nuestras vidas en el campo, a Francisco y los demás compañeros, nos permitió palpar en mayor medida los tormentos que sufre el pueblo, trabajadores en particular del pueblo campesino. La vida en el campo nos permitió contemplar la misma dimensión de nuestra razón. Nuestras manos estrecharon las manos de los campesinos pobres, exprimidos por los latifundistas. Vimos agonizar y morir de hambre a los niños.
estuvimos al lado del pobre, quien no solo jamás ha ido a una escuela, sino que jamás ha visto con sus ojos una escuela. Vamos a detenernos aquí porque lo que está resaltando en primer lugar, Carlos, es, o sea, ¿con quién estaba comprometido con Francisco Moreno y el resto de compañeros? Con eso, empobrecidos, que morían de hambre los niños, que jamás habían visto una escuela. No es que no hubieran asistido, es que nunca la habían visto. Exprimidos por el latifundista. Como dice Carlos, los tormentos que sufre el pueblo. ¿Ya? Y entonces dice él, ¿no? La vida en el campo nos permitió contemplar la misma dimensión de nuestra razón, hasta dónde era nuestro propósito, nuestra convicción. Y luego empieza a describir a Francisco Chelito Moreno. Tenía Francisco la pureza de alma de un santo. Los cristianos primitivos, limpios de espíritu y entregados al bien, lo hubieran considerado como uno de los suyos. Y entonces dice Carlos, ¿y por qué combatientes con el coraje de Francisco han sido derrotados por los mercenarios de la Guardia Nacional? La respuesta es que en Nicaragua se vienen dando los primeros pasos en la marcha hacia la liberación. Y en los primeros tiempos el movimiento es frágil y tierno. Un escritor lo ha comparado con el raquítico niño campesino. Después de la inmolación de Augusto César Sandino, durante muchos años, los políticos ambiciosos y algunos de aspiraciones más bien, que se hacían pasar como defensores del pueblo, aniquilaron la lucha patriótica. Esos políticos llevaron a cabo una oposición tan cerrada que les permitió convertirse en millonarios. Todos los opositores, dice Carlos, no han sido más que impostores. Y por culpa de los impostores, nosotros nos hemos visto obligados a darle nacimiento a la verdadera rebelión. Por culpa no solo de los impostores, sino que a la vez fueron cómplices, ¿no?, de la dictadura. Todos los que se la daban de opositores terminaron siendo millonarios en pacto con Somoza, con la dinastía. Y dice Carlos, el futuro es nuestro. El futuro pertenece a la patria, a la justicia. La sangre que Francisco Moreno donó ha de ser premiada. Y fíjate, hay un centro tecnológico de INATEC que se llama Francisco Moreno, que es muy lindo, y nunca mejor puesto el nombre, porque Francisco Moreno era maestro de vocación, aunque no fuera de estudio, pero era de vocación, nunca mejor puesto, ¿no? Porque él se dedicó a enseñar a leer y escribir, y ya ves lo que decían el testimonio de los 3 campesinos que transmitimos el lunes, ¿verdad? Cómo ellos enfatizaban en el hecho de haber aprendido a leer y escribir con Carlos Fonseca y los guerrilleros. O sea, cómo es importante, ¿no? Entonces dice Carlos Fonseca en la carta, el hermano combatiente Francisco Moreno fue un modelo de generosidad y heroísmo. Y aquí quiero, en esta parte que viene ahora de Carlos, quiero que le pongan mente, por favor. Él vivió en un hogar laborioso donde personalmente nada le hacía falta. Renuncia a esas comodidades y se lanza a una vida de peligros, desafiando a los desalmados que son amos y señores de Nicaragua. Francisco toma esa decisión porque sabe que el combate frontal es la única vía que conduce a la liberación, a la victoria y la justicia. ¿Por qué digo que hay que ponerle atención a esto? Porque, o sea, lo que hace Francisco Moreno es renunciar a lo que él tiene para irse a luchar por los que no tienen nada. O sea, y después Carlos subraya este hecho. Dice, hay compañeros, dice Carlos, que han tomado el camino de la lucha porque han sufrido en carne propia los abusos del sistema capitalista.
Quizás, dice Carlos Fonseca, yo mismo me cuento entre esos compañeros. Y aunque estos compañeros tienen en este sentido un mérito menor que el de Francisco, porque Francisco no se lanza al combate porque él era víctima de la injusticia, sino porque los pobres de Nicaragua, a quienes amaba como hermanos, sufren humillaciones y explotación. Recuerdo a Francisco en los primeros días que estuvo en la montaña. En esos días, las largas jornadas caminando por esas montañas, en lodazales y subiendo y bajando y cargando fusil, cargando mochila, cargando municiones. En esos días, las largas jornadas golpearon sus pies y se le abrieron llagas. Pero él no gimió. Se sobrepuso. Dominó los fangos y pasados los primeros días, sus piernas se endurecieron y se convirtieron en las piernas de un caminante. Dice el apóstol José Martí, la sangre de los buenos no se derrama en vano. Regreso al párrafo anterior. ¿Qué hizo que Francisco Moreno resistiera y se sobrepusiera a las llagas en los pies, al cansancio, a la moral, sus convicciones? Eso es lo que lo hace, superarlo. Porque cualquiera, y ahí hermano está llagado, de hecho paste, muerto de hambre, caminando en esas montañas. Ya me voy, mejor voy a ir a donde mi mamá y mi papá, si ahí estoy bien yo. Y él no. Sus convicciones y el amor a su pueblo lo hacen mantenerse y superarlo. Eso es encomiable, ¿no? Decía Tomás que uno de los problemas fue que a Francisco Moreno no hubo tiempo de darle entrenamiento militar adecuado, y por eso fue el famoso descuido que él va regando las municiones, pero no porque él fuera un displicente, no, sino probablemente ni cuenta se dio, pero su fortaleza moral es la que le hizo mantenerse con el fusil en la mano. Dominó los fangos y pasados los primeros días sus piernas se endurecieron. Y esta frase de Martí hay que recordarle: la sangre de los buenos no se derrama en vano. José Martí. Dice Carlos Fonseca: la vida que a mí me queda no me pertenece a mí mismo. Lo está escribiendo 1968, 8 años antes de que él caiga en combate. La vida que a mí me queda no me pertenece a mí mismo, pertenece a los hermanos que han caído, al ideal que hemos abrazado. No piensen ustedes que al transcurrir algunos meses en silencio, y ahí entre agosto del 67 y marzo del 68, hemos arriado nuestra bandera rojinegra. El repliegue es solamente acumulación de nuevas energías para marchar de nuevo al combate. A Francisco y demás compañeros de la montaña, el enemigo no los encontró arrodillados. Combatieron mientras pudieron empuñar el arma redentora. Mis compañeros y yo sabremos ser dignos hermanos del gran héroe Francisco Moreno. Estas palabras las escribo, dice Carlos Fonseca, dándoles a ustedes un fuerte abrazo de solidaridad, patria libre o morir. ¿Verdad que es una carta preciosa? Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Y para continuar en esta línea de ir sacando experiencias, ¿no? Y aprendiendo un poquito de la historia que ha significado toda los resultados, ¿no? De la lucha del Frente Sandinista y la acumulación de experiencia. Fíjate que el otro día me encontré una información que me dio tristeza. Creo que fue antier, el lunes. Me dio tristeza. Quiero compartirla y después les explico por qué.
creo que es el próximo año que hay elecciones en El Salvador. Ustedes saben que el presidente de El Salvador es Nayib Bukele, que es un personaje que se define sin ideología. Bueno. Y que tiene una abrumadora popularidad. Entonces salieron un par de encuestas, una la semana pasada y una este lunes. Y el pronóstico es, según esas encuestas, no se sabe, ustedes saben que las encuestas muchos se equivocan, pero bueno, según esas encuestas, el pronóstico es que el FMLN va a desaparecer. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces me dio una enorme tristeza. Si eso llega a ser cierto, ojalá que no. Ojalá que las próximas elecciones marquen el reinicio de la lucha, el reseteo del FMLN y empiece de nuevo a crecer y vuelva a convertirse en alternativa de poder. Ojalá que así sea. Pero bueno, suponete que eso fuera así. Suponete que desgraciadamente así ocurriera. Qué tristeza, ¿no? Porque el heroísmo del pueblo salvadoreño es de una enorme envergadura, de verdad. Yo he sido testigo de muchas cosas y miren, el sacrificio de tantísimos compañeros de chavalos, campesinos sobre todo, obreros y campesinos, las masacres que ha sufrido ese pueblo. Son decenas de miles de muchachas y de muchachos y de campesinos de todas las edades en el anonimato, asesinados, cuerpos que nunca fueron encontrados, las masacres como la del Mozote, por ejemplo, pero como tantas otras, ¿no? Y el FMLN sintetizaba esa valentía, ese heroísmo, esa tradición de lucha que empezó en 1930, ponerle, con la rebelión indígena en la que participó Farabundo Martí, ¿no? Y que significó la matanza de 30,000 indígenas. O sea que se dice rápido, pero y arrasaron con los indígenas. Se instaló una dictadura feroz, la de Maximiliano Martínez. Pues. Entonces, digo, el FMLN fue la síntesis de todo eso. Y si desgraciadamente se confirmara ese pronóstico, ojalá que no, repito, pero si desgraciadamente se confirmara, es sumamente triste. Porque será sangre derramada que no ha sido reivindicada. Y entonces, digo, y el Frente, mira cómo el Frente ha logrado superar tantos traspieces, reveses. Pancasán, Bocay, Sinica, ¿no? La muerte de sus principales dirigentes, de todos sus fundadores, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Pablo Úbeda, Germán Pomares, José Benito Escobar, Oscar Turcio, Ricardo Morales, Pedro Arauz, Julio Buitrago, Leonel Rugama, Luis Amanda, Enrique Lorente y tantísimos cuadros de primera calidad, de primera envergadura, ¿no? Y el Frente, cada vez, después de cada derrota, yo no sé cómo hacían los compañeros, pero siempre salían más fuertes y se multiplicaban. Y encontraban otras maneras de hacer el trabajo, otras maneras de crecer, y encontraban siempre fórmulas para dar en el blanco y continuar avanzando en la lucha por la liberación. Siempre. ¿No? Cae Carlos Fonseca, que quizás fue el golpe mayor que sufrió el Frente, y vino la ofensiva de octubre. ¿No? Sí, y a partir de entonces no hubo forma de frenar al Frente. Pero es más, vino la insurrección de septiembre y fue aquellas masacres de La Guardia, los bombardeos de Masaya, Chinandega, León, Matagalpa, Managua, Estelí. Bombardeo. Centenares de muertos en todas partes, destrucción, horror,
Los asesinatos diarios. Cachimbo, chaval, los asesinados, tirados sus cuerpos en cualquier lugar. Y el frente siguió. ¿Ya? Y entonces ganamos el triunfo el 19 de julio, vino la guerra de la contra. Los yanquis nos desatan la guerra y nos hacen, ya saben ustedes lo que sufrimos aquí. Y ese mismo pueblo nutre a su ejército de sus mejores hombres y derrotan a Estados Unidos. Después vienen los gringos y nos logran quitar el poder político, el gobierno en el 90. El frente entra en un periodo de catarsis primero y después de muchas cosas. Se logra reorganizar, logra derrotar la intentona neoliberal de apoderarse de las siglas del frente y convertirlo en un partido del sistema. Y luego enrumba, reagrupa a la gente, resiste, ¿no?, los embates neoliberales, crea el Frente Nacional de los Trabajadores, que fue el Valladar para defender los derechos de los trabajadores, ¿no?, y de los campesinos y de los obreros agrícolas. Va a las elecciones, las pierde, bueno, se las roban en el 96. Ahí aprendimos la gran lección: si no tienes quien te cuide el voto, de nada te sirve ir a elecciones. Se vuelve a reorganizar. Va de nuevo a elecciones. Bueno, logra conquistar espacios institucionales que no tenía, porque Sergio Ramírez se había ocupado de desplazar a los sandinistas de todos los espacios que le correspondían en las instituciones. El frente los recupera, va a elecciones de nuevo, pierde las elecciones después del 11 de septiembre y sigue el frente. Porque pierde con el 42%. Y sigue. Y se vuelve a reorganizar. Hasta que gana en el 2006. Y desde entonces no nos paran. Lo que quiero decir es que, o sea, el frente siempre ha encontrado la manera de cómo superar los reveses con creación, con audacia, con firmeza, con fortaleza ideológica, manteniendo incólume la ideología y después teniendo flexibilidad en todo lo demás. Pero los principios, esos nunca se cambian, pues. Entonces, nosotros, por eso digo, nosotros tenemos una experiencia como organización acumulada en estos 60 y pico de años que no la tienen ningún otro partido revolucionario en América Latina. No la tiene nadie. ¿No? Entonces, parte de lo que somos es precisamente la capacidad de crear, de encontrar fórmulas diferentes, de no casarse con ninguna receta, ni casarse tampoco con las fórmulas del pasado, sino inventar, ir creando y creando y creando, sin perder el norte, que el gran propósito del Frente Sandinista es todo lo que Carlos describía. El gran propósito es acabar con la pobreza, que la gente tenga condiciones dignas de vida. Acabar con la pobreza. Y por eso es el afán de todos los días del mundo, ¿no? Todo va en esa dirección. Pero sí creo que si uno escarba en nuestra historia, va encontrando, ¿no?, distintos aspectos relevantes que forman parte de esa historia y que nos permiten fortalecernos ideológicamente también. Entonces, a propósito de todo esto, creo que otra cosa en la cual nos da lecciones Carlos Fonseca es ese enorme espíritu y práctica
autocrítica, ¿no? Él es implacable consigo mismo. Carlos Fonseca es implacable consigo mismo, además lo dejó escrito. No solamente es que se lo decía a sus demás compañeros de la dirección de la época, sino que además lo dejó escrito. Entonces les voy a compartir esta parte, pues, que está en el Abracero. Y que primero explican el fenómeno Pancasán, por qué ocurre Pancasán. Y después abordar las consecuencias. Por eso digo, vamos a seguir en este sendero en los próximos programas. Entonces, primero él explica, fíjense bien, explica antecedentes de Pancasán. Y dice que el periodo desde Sandino, desde el asesinato, de la inmolación de Sandino en 1934 hasta el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, tuvo como característica principal la interrupción de la tradicional lucha armada como táctica sistemática para combatir al régimen imperante. Fíjense bien, él te habla que ahí, en esos 25 años, se interrumpió la lucha armada para combatir a la dictadura o como práctica política habitual en Nicaragua. Otra característica, dice Carlos Fonseca, fue el dominio casi total que el sector conservador ejerció sobre la oposición antisomocista. Tal situación, que se prolongó durante 25 años, fue la que precedió a la nueva etapa originada con la lucha armada del pueblo cubano y su victoriosa revolución. En ese largo periodo pacifiquero hubo escasas excepciones, pero casi siempre se trató de golpes de mano encabezados por el sector conservador a espalda y contra el pueblo. En abril de 1954 se frustró un golpe armado que, si bien estaba bajo la hegemonía conservadora, que es la rebelión de Pablo Leal y demás, contó con elementos que tenían inclinación revolucionaria. La actitud de estos elementos revolucionarios, así como la acción del patriota Rigoberto López Pérez, quien dio su vida al ajusticiar el 21 de septiembre de 1956 a Anastasio Somoza García, deben juzgarse como hechos precursores de la etapa insurreccional que se desarrolló pocos años después. O sea, lo que está haciendo Carlos aquí, reivindicando esos distintos eventos que ocurren a lo largo de la década del 50 sobre todo, y otros eventos que después los describe, tienen que tomarse en cuenta como parte de toda la historia que desemboca en el triunfo de la revolución. O sea, no son hechos aislados, son parte de la misma lucha del pueblo de Nicaragua. Dice Carlos Fonseca, la rebelión del pueblo cubano influyó aún antes de culminar victoriosamente. O sea, cuando estaba el ejército rebelde en la Sierra Maestra, eso ya influyó en Nicaragua. Así se ve que en octubre de 1958 se produjo la acción guerrillera en que pereció su jefe, el veterano sandinista Ramón Raudales. Posteriormente se fue registrando toda una serie de acciones armadas contra el gobierno reaccionario de Nicaragua, entre las cuales, y cita Carlos, la siguiente: en las montañas de Jalapa, Ramón Raudales en octubre de 1958. El Chaparral en junio de 1959, esa es la de Pedro Joaquín Chamorro. En Estelí, Manuel Díaz y Sotelo en agosto de 1959. En la montaña de Matagalpa, Charles Haslam, en la segunda mitad de 1959. En Yumale, Heriberto Reyes, en diciembre de 1959. Las Trojes y El Dorado, en los primeros meses de 1960. Orosí, en la frontera sur, en la segunda mitad de 1959. En Río San Juan, Luis Morales, en enero de 1960. Río Poteca, en la frontera norte, en enero de 1961. Río Bijao, noviembre de 1962. Río Coco y Río Bocay, en 1963.
choque de campesinos con autoridades locales en 1965 en la comarca Uluce, Matagalpa. Acciones económicas contra bancos en 1966. Acciones en Managua el 22 de enero de 1967. Incursiones en Pancasán en 1966 y 1967. Acción económica bancaria en Managua y ciertos ajusticiamientos en algunos sitios del campo en 1963. Combate con la Guardia Nacional en Yaosca, en Matagalpa, en febrero de 1969. O sea, él señala, digamos, hitos, pero no todo, ¿no? Lo que conforman, mira, las acciones, las distintas acciones armadas que se van ocurriendo en el país entre 1958 y 1969. En algunas oportunidades, sigue Carlos, especialmente en los primeros meses de la nueva etapa, en la dirección de estas acciones influyeron elementos ligados a los partidos capitalistas tradicionales. Pero por lo general, estos intentos han revelado de manera creciente la decisión del sector revolucionario de empuñar las armas para lograr la liberación del país. El periodo de gestación de la lucha armada revolucionaria actual se ha prolongado casi 10 años, y esta prolongación se explica claramente por las características que se han expresado sobre el movimiento revolucionario. Y aquí viene la autocrítica de Carlos. Especialmente en los primeros años de la nueva etapa, la dirección revolucionaria se vio precisada a tomar las armas contando con jefes que muchas veces carecían de la convicción política adecuada para dirigir la lucha por la liberación nacional. Esto es durísimo. Al desarrollarse el proceso, tales jefes han sido relevados por compañeros que poseen una convicción profunda y una decisión inquebrantable para defender al pueblo con las armas en la mano. Otro hecho sobresaliente, dice Carlos, muy sobresaliente en los primeros tiempos de la nueva etapa, fue la falta de una adecuada organización revolucionaria vinculada a las grandes masas populares y en especial a las masas campesinas. En cuanto a la composición de lo que podríamos llamar grupos revolucionarios, deben señalarse que eran de extracción artesanal y obrera con un bajísimo nivel político e ideológico. En ese tiempo eran una excepción los militantes revolucionarios de procedencia estudiantil universitaria. En distintas acciones caían estudiantes, pero cada grupo en sí carecía del conjunto adecuado que pudiera llevarlo a constituir parte muy importante en la asimilación de las experiencias que se adquirían. Los grupos revolucionarios carecían de cuadros idóneos para resolver los difíciles problemas que la situación planteaba. Un aspecto digno de tomarse en cuenta en relación con el trabajo que se ha desarrollado en la última década es que no se ha sabido combinar el trabajo conspirativo con el trabajo entre las masas populares. Por lo general, solamente se ha dado importancia al trabajo conspirativo, aunque después del fracaso del río Bocay en 1963, del río Coco entre 1964 y 1966, se incurrió en el error de interrumpir el trabajo insurreccional para prestar atención al trabajo entre las masas. Y fíjese, ya en esos años, el jefe ya es Carlos. O sea, él se está evaluando a sí mismo. Después que él nos cuenta, ¿no?, que a los que no tenían convicción de que la lucha armada era el instrumento para derrocar la dictadura, pues los apartaron. Y que eran los jefes en aquel momento. Entonces, ya para el 63, el que después de Bocay, el que está de jefe del frente es Carlos Fonseca. Y entonces dice, entre 1964 y 1966 se incurrió en el error de interrumpir el trabajo insurreccional para prestar atención al trabajo entre las masas. Debe señalarse, y aquí esto es importante también en términos de antecedentes, que durante algún tiempo, más exactamente desde 1962 hacia atrás,
Las distintas acciones armadas obedecían cada una a un grupo distinto, es decir, que reflejaban la plena anarquía que padecía el sector revolucionario insurreccional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional marcó la superación de ese problema, ya que dotó a tal sector de su instrumento político y militar. Esto es sumamente importante. O sea, la dispersión que había hasta 1962 se acabó con la creación del Frente Sandinista, que agrupa a todos esos compañeros y compañeras de la tendencia revolucionaria e insurreccional, los agrupa en un solo instrumento, que se llama el Frente Sandinista. Desde 1959, y aquí viene otro aspecto duro, hasta 1962, entre los componentes del Frente Sandinista se mantuvo la ilusión de que era posible lograr un cambio de la línea pacifiquera de la dirección del Partido Socialista Nicaragüense. Es en el año 1962 en que prácticamente se disipa tal ilusión al constituirse el Frente Sandinista, una agrupación independiente, aunque durante algún tiempo más se mantuvo la idea de que era posible llegar a determinada unidad con la dirección del Partido Socialista, cosa que la realidad se ha encargado de refutar. El movimiento que culminó en Río Coco y Bocay fue la primera acción preparada por un grupo revolucionario más o menos homogéneo. Este primer intento fue como un tanteo del sector revolucionario. Esta primera derrota empujó a una posición que revistió ribetes reformistas. Miren qué interesante. O sea, la derrota en Bocay empuja a una posición de ribetes reformistas, dice Carlos Fonseca. Es cierto que no se renunciaba a la lucha armada y continuaba la convicción de que esta forma de lucha era la que iba a decidir el desenlace de la revolución nicaragüense. Pero la realidad fue que se interrumpió por algún tiempo el trabajo práctico para continuar la preparación de la lucha armada. Es cierto también que después de la derrota en 1963 en Bocay, nuestro movimiento resultó seriamente quebrantado, pero no se supo encontrar la manera adecuada de superar la crisis interna que se presentó. Un factor que sin duda influyó en la desviación fue que nuestra derrota armada coincidió con un descenso en el movimiento antisomocista de Nicaragua. En 1963 se interrumpió el ascenso político iniciado con la lucha y la victoria del pueblo de Cuba. La base del descenso consistió en que la camarilla somocista realizó con éxito la maniobra de celebrar en febrero de 1963 una farsa electoral para imponer al monigote René Schick. De todas maneras, aunque se presentara ese descenso en la situación general, la dirección del Frente Sandinista no comprendió debidamente que esto no significaba más que un fenómeno parcial, ya que en lo fundamental el rumbo del movimiento revolucionario era de progreso y de tránsito hacia la maduración. Vuelvo y repito, ya el jefe del Frente Sandinista en ese momento es Carlos Fonseca. Bueno, Carlos y Silvio son los principales jefes. Y él está haciendo una autocrítica sumamente severa consigo mismo. Era correcto en ese periodo que en ese periodo se pasara a un trabajo de recuperación de la organización insurreccional y a acumular nuevas fuerzas para reanudar la lucha armada. Pero naturalmente, dice Carlos, esa meta exigía una continuación ininterrumpida de una serie de tareas de tipo insurreccional, acumulación de recursos materiales, adiestramiento de combatientes, realización de ciertos golpes armados propios de la fase estratégica defensiva, etc. Esta desviación en la táctica se expresó también en la ideología que adoptaba el Frente Sandinista. Aunque se levantaba una bandera antiimperialista y de emancipación de las clases explotadas, se vaciló en presentar una ideología claramente marxista-leninista. A esta vacilación contribuyó la actitud que el sector marxista-leninista tradicional había sostenido habitualmente
en la lucha popular nicaragüense se refiere a la dirección del Partido Socialista. Como ha quedado referido, dice Carlos Fonseca, tal sector en la práctica le ha hecho abiertamente el juego a la camarilla somocista. Tal factor, unido al atraso ideológico que ha prevalecido en el sector revolucionario del país, condujo a vacilar en la adopción de una ideología que en el plano nacional estaba vinculada a la componenda. Puede decirse que hizo falta perspicacia para entender que en esos momentos que bastaba únicamente que transcurriera cierto tiempo para que la juventud y el pueblo de Nicaragua comenzaran a distinguir entre los falsos marxistas y los verdaderos marxistas. Por consiguiente, dice Carlos Fonseca, en los años 1964 y 1965 se puso prácticamente todo el acento en el trabajo abierto que incluye el trabajo legal entre las masas. Se realizaron tareas clandestinas sobre todo en el campo, pero el acento principal del trabajo en el curso de ese tiempo fue legal. La realidad demostró que el trabajo legal realizado de esa manera no sirvió para acumular fuerza y que fue mínimo el progreso que se realizó. No puede ocultarse tampoco que ese trabajo legal a través del hoy desaparecido grupo Movilización Republicana, del movimiento estudiantil y del movimiento campesino, adoleció de falta de disciplina, de audacia y de organización. También debe llegarse a la conclusión de que el trabajo revolucionario, ya sea público, legal o clandestino, no puede ser impulsado aceleradamente si se carece de una fuerza armada revolucionaria. La carencia de esa fuerza es la que determinó la extremada limitación del trabajo legal realizado en los años 1964 y 1965. Nuestra experiencia, dice Carlos, demuestra que la Fuerza Armada Revolucionaria Urbana y Rural es el motor del movimiento revolucionario de Nicaragua. La lucha armada es la única que puede inspirar al combatiente revolucionario en Nicaragua a cumplir las tareas que la dirección revolucionaria decida, ya sean armadas o de otra calidad revolucionaria. Aquí me voy a detener porque se nos comió el tiempo, pero quiero resumir esta parte. O sea, lo que digo es que es el análisis crudo de tu propia realidad y el admitir tus propios errores el que te permitió ir superando las dificultades. No fue autocomplaciéndose, no fue tampoco lagrimando por la leche derramada. No fue tampoco en la autocompasión, sino en el rigor del análisis crítico sobre tu propia conducta, tu propio trabajo, el que te permitió encontrar fórmulas y seguir avanzando, y seguir avanzando, y seguir avanzando. Esto es sumamente importante. Y esto es parte de las lecciones que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra lucha. Pues. Somos severos con nosotros mismos. Y encontramos la fórmula para salir adelante. No es severo con nosotros mismos para autocompadecernos, para llorar lastimosamente. Ay, ¿por qué nos pasó? No, sino para echar para adelante. Echar para adelante. Eso es tan importante, ¿no? Aprender de nuestra historia. No. Bueno, seguimos el viernes. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos.
Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.